Muchas bendiciones para cada uno de los amados siervos y siervas de Dios, a todo el cuerpo de Cristo. Este es su hermano Byron Roberto Walter Padilla. Y estoy saludándolos con el amor que el Todopoderoso ha puesto en mi corazón, particularmente y con mucho cariño para mi familia, para mis hijos ministeriales en las naciones. Hoy empezaremos un estudio bíblico y yo anhelo que sea para honra de Dios, para alegría de su santo corazón. Anhelo con todo mi corazón que usted me acompañe. Empezaremos en el libro de los Salmos y va a ser por media hora. Todos los días de la semana y con el gran favor de Dios todos los meses. Todos los años hasta que el Señor me indique cuándo haremos este estudio. El objetivo es estudiar el libro de los Salmos. Ese es el objetivo, ese es el anhelo. Evidentemente, para estudiarlo tenemos que tomar las palabras de San Lucas 24, donde el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que se decía de Él en la ley, los 5 libros que escribió Moisés, los profetas, y en el libro, en este contexto de los profetas están los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, etc. Pero también están, además de los libros históricos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los profetas. En ellos está Isaías, Jeremías, Ezequiel, los demás profetas que los hemos solido estudiar como los profetas menores porque escribieron menos capítulos que los primeros mencionados, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y luego los salmos. Y en el contexto de los libros poéticos hay 5, que son Job, los salmos en sí, 150 salmos en 5 libros. Luego Proverbios, luego Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. El anhelo más ardiente de mi corazón es ver a Cristo en los salmos. Pero para ello, para poder entrar, para poderlo meditar con ustedes, tenemos que tomar el referente del libro del Romanos, capítulo 1, donde Pablo el apóstol, el siervo de Jesucristo, dice que en las Sagradas Escrituras Dios habló de su precioso Hijo, eterno, Dios, hecho hombre. Romanos 1, primeros versículos. Y entonces la plataforma para entender está en los primeros 5 libros que se llaman Pentateuco. Y el Pentateuco es hermoso. No va a ser el estudio hoy, pero no puedo dejar de mencionar que desde el primer versículo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ya se hace referencia al que es el primero y el último, como dice el libro de Revelación. Él es el principio, dice Colosenses. Todo es hecho en Él, por Él y para Él, dice Romanos 11. Él es realmente el principio. Y todos estos libros preciosos de Moisés, Génesis, Él es el origen mismo. No existiría nada si no fuera Él el origen. Por la fe, dice el libro de Hebreos, entendemos que de la nada nuestro Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos también fue creado por Él. Bendito sea su santo nombre. Y mira el orden. El Génesis, el principio, el creador. Dijo el Señor en su primer día de creación, sea la luz. Y es Él mismo. Porque Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Quién? El que era en el principio con Dios. El que es Dios. Que en el capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo que era en el principio con Dios, la luz, se tabernaculizó, se apropió de un cuerpo para habitar en medio de nosotros, para ser el centro, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 1. Él es el centro.
de los 7 candeleros de oro. Él es. Fuera de Él no hay otro centro. Solo Él es el centro. Así que los primeros 5 libros llevan un contexto maravilloso. Maravilloso, y ya vamos a tener la oportunidad en el momento de Dios para estudiarlos. Pero sí me es importante decirle que en el contexto de todos los libros proféticos que le dije hace un rato, que están los libros históricos de Josué, ahí vemos la historia y el trato divino desde un aspecto horizontal. Horizontal, el gobierno de Dios con los hombres, pero en un punto de vista horizontal. Lo mismo 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes. Y eso vale la pena porque la perspectiva de la sabiduría divina nos ha sido otorgada. Y el que tiene a Cristo y crece en el Señor es espiritual, y el espiritual juzga todas las cosas y las discierne desde el punto de vista horizontal, pero también en el recorrido de lo que le llamamos los profetas están, pues, evidentemente los profetas. Y esa mirada ya no es una mirada horizontal, es una mirada vertical, de arriba a abajo. ¿Cómo ve Dios al hombre? Y Él nos mira tan necesitados. Génesis 6, ¿verdad? Y vio Dios al hombre que todo deseo de su corazón, desde su juventud, era inclinado al mal, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: voy a destruir al hombre. En estos días que vivimos, que son días muy importantes, Dios está viendo la tierra desde una perspectiva, una mirada. De las naciones que más promulgaron el aborto: China, Italia, España y Estados Unidos. En ese orden. Fue China la primera en ser tratada, y luego Italia, y luego España, y luego Estados Unidos, que está en un trato para que todos nos volvamos al Señor. La visión horizontal, profética, va a ser muy marcada en estos días. Y Dios se va a levantar profetas probados y aprobados que van a traer su voz. Recordemos que en el Nuevo Testamento la unción profética es para traer mucho consuelo. Y el primer punto del consuelo es el arrepentimiento. Recuerde usted, trate de recordarlo, que en la Biblia se ven a los apóstoles como vides. Jesús lo dijo, el apóstol por excelencia, como dice mi hijo apóstol. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Todo apóstol debe ser tan dulce, tan entregado a su misión como una vid. Pero la unción profética es como la higuera. Eso lo hemos estudiado en algún momento con mis hijos ministeriales. Hay 2 clases de higueras: las que no llevan fruto y las que sí llevan fruto. Las que no llevan fruto son sicómoros. Y yo anhelo con todo mi corazón que todos los que están viendo, por cierto, los saludo con mi amor entero, todos los que están viendo y tengan una unción profética, tengan la unción profética de Hechos 15. Y estos, como también eran profetas, con abundancia de palabra. Porque la palabra profética más segura, más permanente, dijo Pedro, son las Sagradas Escrituras. Y el objetivo de un profeta es llevar al arrepentimiento. Por eso, cuando Jesús habló de Juan, en Mateo 11, Jesús habló y dijo: no ha nacido otro hijo de mujer tan grande como este profeta. ¿Por qué? Porque la excelencia en Juan fue presentar al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, de días recientes, algunos de mis hijos me han trasladado mensajes proféticos que han dado y están en los medios, pero no mencionan arrepentimiento. Dios es Dios de misericordia y Él no quiere que nadie perezca. Profetas, si tenemos una voz profética drástica, digámosles como el mensaje a las 7 iglesias, 5 de las cuales: si no te arrepientes, vuelve a tu primer amor. Haz obras que sean dignas
Pero si te arrepientes, el candelero no será apagado. Ese es el corazón de aquel que usted conoce en la Biblia, que Dios como tú, que te deleitas en misericordia o en misericordias. Así que están los primeros 5 libros, la ley, los profetas, y en los profetas, los históricos, visión horizontal, los proféticos, visión vertical, pero también bendito sea Dios. Primer libro de las crónicas, segundo libro de las crónicas, libro de Esdras, y esos 3 libros son sacerdotales por excelencia. Como el libro de Levítico, sacerdotal por excelencia. Porque todo sacerdote, dice el libro de Hebreos, está puesto para interceder. Primero por sus necesidades y luego por las necesidades de un pueblo pecador. Por eso cuando el pueblo vio el pecado que había hecho, estoy hablando del pueblo de Israel, para elegir un rey, y Samuel le dijo, es que ustedes no han desechado simplemente mi vida como el juez que era. Ustedes han desechado al rey que los ha pastoreado desde que los sacó de Egipto. Desde Génesis 12 ha pastoreado a un hombre y de ese hombre formó una nación que es su nación. Y entonces ellos dijeron, ora por nosotros. Y contestó, no solo era el juez, no solo era el profeta, era el sacerdote. Y dijo, líbreme Jehová de pecar contra Jehová si dejo de orar por ustedes. Hoy la iglesia de nuestro poderosísimo Salvador fue llamada a las casas. Hoy las casas que ya no oraban están orando. Esposo con esposa, esposos con hijos. Como dice mi hijo ministerial, hubo un momento que las barcas se cambiaron por barco. Esas barcas donde Jesús enseñó se cambiaron por barco. Y ese barco se hundió en Hechos 27. La iglesia está compuesta por casas en donde se debe orar de noche y de día. Porque ¿para qué recibimos la honra de ser reyes y sacerdotes si nuestras coronas no las ponemos delante del Señor Jesús y nuestro ministerio de intercesión no se desarrolla? Tengo una palabra muy clara de ciencia. Amadas siervas de Dios, estoy viendo en visión a una que tiene una unción poderosísima, profética, sacerdotal. Intercede, hijita. Tu día no son tus negocios, tu día es Dios. Si no vas a estar delante de la gloria del Eterno, te va a pasar lo que hace mucho tiempo le pasó a una intercesora, que Dios le quitó todo. Y cuando lloraba que se había perdido todo, el Señor le dijo, yo te lo quité, porque te olvidaste de interceder. Que nos serviría tener ministerios que cubren multitudes. Y el ministerio más lindo de la cámara secreta no lo realizamos. Así está dividido el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, en 3 direcciones y los salmos. Y quiero en esta introducción para lo que vamos a estar estudiando, 150 salmos. Número 150 es maravillosamente relevante. ¿Por qué? Porque nos habla de 15 por 10, nos habla de la liberación perfecta en la justicia satisfecha, porque 10 es el número de justicia perfecta. Y aquel que ha sido salvo por la gracia inefable, se le cumple lo que dice el Salmo, has cambiado mi lamento en baile, ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía y roca mía, y no estaré callado. Por eso el Salmo 150 es la magnífica expresión en 12 ángulos para cantarle al Señor en la magnificencia de su firmamento. Dije hace un rato, los libros poéticos empiezan con Job, porque solo en los rectos es hermosa la alabanza. Job fue tratado tremendamente y Santiago lo trae a colación cuando escribe recordar la paciencia de Job. Pero al final de su libro, él de rodillas, con la cara en el suelo, le dice al Todopoderoso, te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Y el Todopoderoso que está en esta transmisión le dijo a Job, estos consoladores fatuos, no le dijo así, pero realmente eran consoladores fatuos, yo no los oigo. Ora por ellos, porque solo a los rectos es hermosa la alabanza. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser recto, otra cosa es ser perfeccionado. Los rectos pasan los procesos, y cuando están en medio de ellos, como Hechos 16, no le atribuyen a Dios despropósito, no se quejan, no lamentan, no es todo malo para ellos, como aquel pueblo que iba por el desierto y dijo Dios a Moisés, 10 veces se han quejado, ya no los puedo soportar. Se quejaban de todo, pero el que es recto, el que está aprendiendo en las manos del alfarero, el resignadamente esperar en Dios o esperar a Dios, ese su lamento se vuelve en alabanza y en ellos es hermosa. Por eso la introducción Job y el primero de los salmos, tan lindo, tan único. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos. Si en el primer Adán todos mueren, dice Hechos, dice el libro de Romanos 5. Si no hay justo, no hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3. Oh, pero hay uno, solo uno. No es simplemente el macho, es varón. No es simplemente ser masculino, no, es varón. Es la imagen y la plenitud de la divinidad corporalmente, dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Es a quien el Padre le ha cantado en el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y con tu espada ceñida en tu muslo, sobre tus enemigos vas a prevalecer con tus saetas. Él es Jesús. El Salmo 1 es nuestro divino Cristo. Es la cabeza de una nueva creación, el que jamás estuvo en consejo de malos. Al meditar las Escrituras, porque ellas mismas nos enseñan con que Dios os ha dicho, capítulo 3 de Génesis, no pueden comer de los árboles del huerto. En su inocencia, Eva empieza a hacer un diálogo con quien nunca debió de haber hablado, porque el único que merece que lo busquemos y que le hablemos es aquel que nunca nos ha hecho mal. Sus atributos es bondadosos, poderosos, sublimes, misericordiosos, atentos, compasivos, quien nunca le hace mal a su creación. Por eso juró consigo mismo. Llevamos tantos años en esta tierra y los hombres hemos ofendido a Dios, pero Él tan compasivo, tan misericordioso, no nos ha consumido. Y no nos ha consumido y hizo algo más. Nos envió a su único Hijo. El deleite de su corazón, el compañero de su diestra, dice el Salmo 80. El deleite de su corazón, dice el Proverbio 8. El varón, nacido de mujer, como Génesis 3 en su profecía, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, ese engañador que le dijo a Eva, ¿no pueden comer de los árboles? Consejo. Y entonces ella contesta, sí podemos comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo podemos comer ni aún tocar. Le añadió un poco a la revelación. Todo el que añade a la revelación se mete con Dios. Y dijo la serpiente, sabe Dios que si comen de ese fruto, serán como Dios, es conociendo el bien y el mal. Y alargó la mano, vio que era codiciable, vio que le iba a hacer como Dios y era agradable. Lo
que Juan menciona, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, la concupiscencia de la carne. Tomó del fruto, comió y se lo dio a su marido. Luego, nuestro Dios dice, por cuanto obedeciste a tu mujer, le dijo a Adán. Ser la ayuda idónea es un tremendo compromiso, porque usted, mi amada hermana, no puede salirse en dar un consejo imprudente como una mujer fatua. Usted tiene la herencia por el Señor Jesús. Está llena del espíritu de sabiduría en la revelación del conocimiento perfecto de su voluntad. Esa es su herencia. No simplemente ser salva, llamada, sino ser recta, procesada. Evidentemente los hombres también. Y por eso Dios está tratando tanto con los seres humanos, porque nos ama. Y en este periodo, que mucha gente, y me duele el corazón, se arriesga a dar estadísticas, como personas que lo superan todo. Van a morir 20 millones de personas, como que fueran dioses, cuando el deseo de Dios es que nadie perezca. Todos intercedamos y gimamos. El consejo de malos es el consejo de Satanás. Se le puede prestar una serpiente, un brujo, un espíritu de pitón, espiritista, un santero, un macumbero, pero también se le podría prestar un apóstol. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. No entiendes las cosas de Dios. Y dice Marcos, viendo a sus discípulos, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Por eso Santiago es tan profundo el apóstol, decir, si alguien controla su lengua, es sabio. Controla cualquier parte de su cuerpo. Particularmente mi vida tiene ciertos principios. A mí no me gusta estar en reuniones de ministros que hablan de otros ministros. A mí no me gusta. A mí no me gusta estar en reuniones de ministros que no tienen el deseo de adorar a Dios, sino solo de estarse intercambiando sus grandes logros, cuando en realidad el que edifica la iglesia es Jesús. No estuvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. Ese consejo se vuelve un camino de pecado. Y en Génesis 6 ya no se ve consejo, se ve camino de pecado, que lo registra tan claramente Mateo 24 y Lucas 17. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. La vanagloria de la vida se ha crecido tanto. Los medios de comunicación se habían levantado tanto para estar comprando, para estar vendiendo, como que la vida la tuviera el ser humano comprada. No dice Santiago, no digas mañana haré, iré. No, antes bien di, si Dios quiere. Si Dios quiere. El camino de pecadores nos ha saltado tanto. Y yo bendigo a los que me están viendo, y sobre todo mis hijos. Oh, los bendigo en el nombre de Jesús, para que seas como aquellos que al entender las 4 vigilias de la noche, no llegaban a la cuarta pegando grandes gritos y empezando el día como que pudieran dirigir sus caminos, sino que se arrodillaban. Y bienaventurado el que busca a Dios de madrugada. Bienaventurado el que al empezar el día dobla sus rodillas y le ruega al Señor, examíname, escudriñame, mira si en mí hay caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Jesús es el camino eterno, el que vino a morar en nosotros, el que quiere que esta palabra viva la comamos como se comía el cordero en el libro del Éxodo capítulo 12. Se comía su cabeza, se comían sus extremidades y luego se comían sus entrañas. Porque tal como son los pensamientos del hombre, así es él.
Y Dios nos llamó a la iglesia para estar vestida pura. Y tengo la impresión que los hombres van a tomar su liderazgo en las casas. Y si no lo toman, las mujeres lo van a tomar. Y de nuevo se va a oír el cántico en las casas. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza de continuo en mi boca estará. Engrandeced al Señor conmigo y cantemos a una a la roca de mi salvación. Y en silla de escarnecedores se ha sentado. Como la Biblia se enseña sola, ya vimos un consejo, ya vimos un camino, Génesis 6, pero en Génesis 10 hay una silla de escarnecedor. Dios le había dicho a los seres humanos, espárzanse por la tierra. Ese fue su deseo desde Génesis 1. Cuando hizo al hombre, a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los crió y los bendijo para que se multiplicaran, para que fructificaran y luego sojuzgaran. Ese es el deseo de nuestro poderoso Salvador en San Mateo 28, donde dice: el Rey, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A los que le reciben y a los que le adoran, porque Mateo 28 habla tan lindo, y cuando lo vieron lo adoraron. Y se acercó a ellos y les dijo lo que acabo de mencionar, y luego les dice: por tanto, id y haced discípulos. Ahí la palabra es: tengan hijos, fructifiquen, den a conocer la fe que está en ustedes, como le dijo en una ocasión escribiendo Pablo a su hijo amado, al heredero de su manto. Esa fe que radicó en tu suegra, en tu abuela, y luego en tu madre. Esa fe que está en ti. Y termina él su ministración hacia su hijo heredero del manto, el amado, y le dice: ocúpate en leer. Toda escritura es útil para ser del hombre de Dios. La silla de escarnecer es oponerse a la gran comisión. Dios nos puso para que las almas sean salvas. Y en este trato que está teniendo con las naciones, la gran comisión se va a volver a realizar con un empeño, como lo tuvo Knox, que lloraba por su isla, como un empeño profundo, como lo tuvo Hamilton, como lo han tenido aquellos hombres que quedaron en las memorias de la historia cristiana, servidores que sabían que el trono solo es del Señor. Nimrod se quiso hacer un hombre, se quiso hacer una ciudad. Él se quiso hacer un hombre, se quiso hacer una ciudad. Y Dios los confundió. Mis amados hermanos, el Salmo 1 es nuestro divino Salvador, que nos enseñó a meditar en la ley de Jehová y nos dijo claramente: les enviaré al otro Consolador. No estén tristes que me vaya. Si yo no me voy, no va a venir el otro Consolador. Pero el otro Consolador va a venir. Y justo a los 50 días de la resurrección, justo como a los 50 días de la primera espiga en la tierra prometida, cuando Israel levantaba las primicias, a los 50 días la fiesta del Pentecostés, o sea 50, ya no era una primera espiga, sino una hermosa cosecha, porque si las primicias son santas, la cosecha es santa. Y a los 50 días descendió el magnífico, el precioso Dios, Espíritu Santo, que en el bautismo de nuestro poderoso Salvador en Mateo 3 se ve. Cuando sube del agua el Señor y el Padre habla tan poderosamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El del Salmo 1. Y el Espíritu Santo corporalmente como una paloma desciende sobre él. Y lleno del Espíritu Santo, dice Lucas, fue llevado al desierto. Y ahí soportó toda clase de tentaciones. Pero regresó en la virtud del Espíritu Santo y leyó en su sinagoga, como era su costumbre, dice Lucas 4,
la porción de Isaías 61. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí y me ha ungido. Será con el gran favor de Dios hasta mañana, cuando continuaremos este estudio. Los bendigo, mis amados.